En diversos vídeos hemos hablado de los diferentes Renault 5 que llevaron turbo, desde el primer Copa Turbo hasta el brutal Maxi Turbo. Pero tenía ganas de juntarlos a todos en un solo vídeo, contar su historia, su técnica y sus hazañas. Y ese momento ha llegado. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. A principios de los años 80, Renault era la marca que más se identificaba con la tecnología turbo. ¿Por qué? Primero, habían ganado las 24 horas de Le Mans a la todopoderosa Armada Porsche con un Alpine A442 y dos pilotos franceses, Pigoni y Jossot. Pero sobre todo por su aventura y sus épicas hazañas en la Fórmula 1, donde acabaron imponiendo el turbo. Renault era una marca que cuidaba mucho el aspecto deportivo. En Francia con Alpine, que ahora se ha convertido en marca. El Renault 5 tenía un enorme éxito comercial, así que la ecuación estaba servida. Tecnología, deportividad, éxito, un coche como el Renault 5. ¿Qué pasó? Se atrevieron a juntarlo todo. Y el resultado de todo eso fue el nacimiento no de un mito, sino de varios mitos. Hace tiempo que tenía en mente este vídeo, me apetecía hablar de todos los Renault 5 Turbo que ha habido, pero ha sido por un garajista, Juan Díaz, que me ha obligado a hacer este vídeo. Así que aquí lo tenéis y voy a usar el orden que me parece más adecuado para la narración. R5 Copa Turbo. La copa de promoción que se disputaba con el Renault 5 Copa en España era todo un éxito. Os aconsejo ver el vídeo que hemos hecho al respecto. Dos vídeos, por cierto. El Renault 5 Copa era mucho más que un Renault 5 TS, que era la versión deportiva, digamos, de calle, venido a más. Era mucho más. No solo tenía una suspensión más dura, tenía un spoiler con faldón, sobre todo el motor era un poquito más de cilindrada, me lo he apuntado aquí, 1397 frente a 1289 del TS, pero eso era lo de menos. Lo más importante era que tenía una culata hemisférica. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la válvula, o sea, la culata era una semiesfera, digámoslo así, con dos válvulas en V que tenía mucho más rendimiento. De hecho, el Renault 5 daba el TS 65 caballos y el Copa, gracias a esta culata Gordini, llegaba a 93. Os iba a tener una pieza que es casi histórica, pero se me ha olvidado porque hoy teníamos muchas cosas. Porque esa culata era tan alta y como el motor, recordáis que el Renault 5 lleva el motor central, delantero, central, por detrás del eje delantero, pues la bujía la verdad es que no sé si del primero o del cuarto cilindro, creo que del primero, costaba sacarla, estaba casi metida dentro del coche. Y había una llave de válvulas, perdón, una llave de bujías, que yo la conservo, que aparte de ser dinamométrica, tenía un útil especial para sacar esa bujía. Pero bueno, la verdad es que el motor no tenía nada que ver, era mucho más potente, insisto, de 65 a 93 caballos. Del Copa seguimos hablando de atmosférico. Hubo dos versiones, la versión de competición y la versión normal. Bueno, este Copa nació realmente para ser el coche con el que se hacía la Copa y no se vendieron muchas versiones, digamos, de calle. Las diferencias eran muy importantes, porque aparte de que el Copa de competición tenía las suspensiones más duras, tenía una barra que se llamaba entonces anti-retraction, ahora se llama una barra de refuerzo entre torretas, pero sobre todo el de competición tenía discos macizos detrás y discos ventilados delante. Mientras que el de calle llevaba el mismo sistema de frenos que el TS, que era discos macizos delante y tambores detrás. Un sistema de frenos claramente insuficiente. Teóricamente, todos los Renault 5 Copa competición que se vendían eran para correr, o la Copa, o en rallies, o lo que fuera, pero para correr. Pero yo sé que hubo personas, porque yo conozco por lo menos a dos, que consiguieron matricular un Renault 5 Copa de competición para la calle. Son versiones ahora realmente muy cotizadas. Como os decía, Renault decidió hacer una apuesta por el turbo y decidió meter un turbo en el Renault 5 Copa, que como sabéis, y luego hablaremos de ello, en Francia era Renault 5 Alpine. Bueno, y la cosa no era sencilla. No era sencilla, para empezar, por una cosa tan fácil, tan obvia, como que no había mucho espacio. No había mucho espacio debajo del capó para meter un turbo. Pero al final lo consiguieron. Consiguieron meter un turbo, que es un Garrett T3, y optaron por la tecnología del carburador aspirado, porque era más sencillo. El carburador aspirado, lo explico, es muy fácil. El carburador va antes del compresor y entonces ya llega la mezcla al compresor, al turbocompresor, que comprime mezcla.
De esa forma el carburador es normal. No hace falta que sea un carburador sellado y presurizado, es mucho más sencillo. Y además eso da lugar a un tubo diagonal, que es muy característico del Copa Turbo, que atraviesa todo el capó, que lleva el aire desde el carburador al turbo. Inconvenientes, hombre, ya lo he dicho más de una vez, comprimir mezcla en un turbocompresor que es vecino a otro turbo, o sea, a otra turbina que está a 1000 grados, no parece la cosa más segura del mundo. Pero la verdad es que yo sepa, con estos coches no hubo muchos incidentes. Pero bueno, con todo eso, lo importante, la potencia pasaba de 93 caballos a 105 caballos. Estaba comentando fuera de cámaras a Rodrigo, este guión es muy fácil porque me lo sé de memoria, y mi memoria ya no me puedo fiar de ella. He dicho que daba 105 caballos y me he equivocado, daba 110 caballos. Lo que sí que no me he equivocado es que era un turbo que tenía una presión de soplado muy suave, solo 0,45 bares. Este coche, aparte de ser un coche más potente, que eso siempre mola en un deportivo, supuso un pequeño cambio de estrategia, porque Renault con este coche, con el Copa Turbo, sí que apostó un poco más por vender el coche no solo a pilotos, sino también a particulares. De hecho, el 5 Turbo de calle, el 5 Copa Turbo de calle, llevaba 4 discos. No llevaba los ventilados guays de la versión de competición, pero sí llevaba 4 discos, aunque fueran macizos. Y fue un coche que porcentualmente al número de unidades fabricadas había muchos más coches que se vendían a gente que los iba a usar por la calle. Bueno, y os he dicho que os iba a contar cómo iban estos coches, ¿no? Porque este coche además he tenido oportunidad, he probado la versión de calle, la versión de competición. Tuve no un Copa Turbo, pero un Copa atmosférico. Es un coche que conozco muy bien. Era un salto de calidad brutal sobre lo que había antes, sobre el Renault 5TS. Pero era un coche que tenía... nunca llevó autoblogante, con 110 caballos tampoco se justificaba mucho, pero por el tipo de suspensiones, sobre todo en competición, la clave era no perder rueda, que la rueda interior no patinara. Su mayor inconveniente era esa falta de tracción. Pero bueno, el coche frenaba de lujo, recordad que estamos hablando de esa época, un coche así pesaba 800 pocos kilos, corría bastante y si lo sabías llevar, porque además en la Copa, que os recuerdo, se saltó del Renault 8 TS a Renault 5 Copa, o sea, un suelto brutal, la Copa ya llevaba neumáticos slick y esto lo cambiaba todo. Renault 5 Alpine Turbo. Y llegamos al Renault 5, que según los Rodrigo es Alpine, o puede ser Alpine, en francés, Alpine, o puede ser Alpine. En España es Alpine. Lo llamamos Alpine, aunque en España este coche nunca se vendió porque en España el Renault 5 o el fue Copa o Copa Turbo. Me diréis, ¿es el mismo? Sí y no. Sí, ¿por qué? Porque técnicamente es idéntico. Pero no, porque igual que os dijo, que os acabo de decir que en España el Renault 5 Copa Turbo se dirigió mucho más al público normal, esto en Francia lo tuvieron claro desde el primer momento. Era un coche que además tenía en el capó pues una especie de logo, un dibujo muy chulo que ponía Alpine detrás también y estaba un poquito más refinado el interior y aunque insisto, o sea, técnicamente el coche era idéntico, siempre fue un coche que en Francia se destinó en gran medida al público normal que buscaba un deportivo rápido y barato. Renault 5 Turbo. Como os decía, lo estaba comentando con Rodrigo, no he puesto los coches en orden cronológico, sino en orden que me ha parecido más interesante para la narración. Con el Renault 5 Turbo, que ya este no tiene el apellido Copa, el Renault 5 Turbo, la verdad es que en Renault fueron unos visionarios y fueron muy valientes, porque este proyecto empezó a fraguarse en 1976. Hizo Renault algo que luego hicieron otros muchos, que es hacer un coche, que era un coche, un pura sangre deportivo, con motor central y con unas prestaciones fantásticas, pero, frase típica de este canal, que estéticamente la gente lo identificaba con un coche popular. Esto después lo hicieron otras muchas marcas, pero una de las primeras en hacerlo y pensar, voy a ganar rallies, voy a hacer un coche capaz de ganar rallies, pero que la gente identifique con un coche de calle, fue Renault. Os decía que este proyecto, se está metiendo Rodrigo conmigo, porque como esta historia me la sé, pues lo cuento, no sigo mucho el guión. Empezó a fraguarse, me gusta esta palabra, en el 76, cuando el diseñador era Jean Tegamoxy. Pero el pobre hombre fallece. ¿Y qué pasó? Pues que Renault tiró de un diseñador que casi, bueno, le podíamos poner sueldo en este canal, que es mi querido Gandini, que para entonces trabajaba en Bertone. Bueno, el coche era muy atrevido, porque para empezar, Renault había cambiado el motor, que como os digo era central delantero, es decir, que iba por detrás del eje delantero, pero delante, lo puso detrás, en el centro, justo por delante del eje trasero.
Pero esto era lo más importante, pero no único. El coche se rebajó muchísimo y se pusieron unas aletas, sobre todo detrás, anchísimas, que además, tanto las aletas como las 4 aletas, como el capó, eran de fibra, pero es que además las puertas, el techo y el capó trasero eran de aluminio. La verdad es que ahora mismo no recuerdo qué capó era de fibra, qué capó era de aluminio, se me ha olvidado apuntarlo en el guión. Pero bueno, lo que importa, lo realmente importante es que veáis cómo Renault se preocupaba por la ligereza de ese coche. Bueno, en este coche todo era bastante salvaje, ¿no? Las suspensiones eran completamente nuevas, los discos estaban sobredimensionados y el motor era el mismo 1397 centímetros cúbicos que utilizaba, como hemos visto, Renault Alpine Turbo, ¿no? Pero en este caso la presión de soplado subía hasta los 0,85 bares, lo cual le permitía alcanzar 160 caballos. Claro, a lo mejor no nos parecen pocos, pero es que estamos hablando de un coche de 900 kilos. Realmente el coche corría y corría mucho. Aunque en este coche Renault se esforzó en que el acabado exterior y sobre todo el interior fuera de calidad y lujoso, no nos engañemos. Este coche nace para la competición y de la mano de un pilotazo, otro piloto muy querido en este canal, que a mí me encanta porque era espectáculo en estado puro, Jean Arnauty, pues bueno, consiguió grandes éxitos. Primero, ganar el campeonato francés de 1981. Ojo, que ganar el campeonato francés en ese momento, pero también ahora, pero sobre todo en ese momento, no era fácil, era un campeonato especialmente competido. Pero es que luego ganó el Monte Carlo. Y luego, en el 81, el Tour de Corse, en el 82 y en el 85, aunque en el 85 ya fue con el Maxi Turbo, del que hablaremos después. Apenas un año después de que se pusiera a la venta Renault 5 Turbo, ya era un mito. Renault 5 Turbo 2. Bueno, y como sabéis, en estos años es cuando llega el Grupo B. Y para homologar este coche en Grupo B, Renault hace una evolución de este coche, el Renault 5 Turbo 2. Este coche realmente era una evolución del Turbo normal. Una evolución que por temas de homologación, incluso en algunas cosas, era una marcha atrás, porque esos capós y puertas que os decía que eran de aluminio, en este en concreto pasaban a ser de chapa. Sí que tenía mejoras, porque por ejemplo la suspensión trasera abandonaba como elemento elástico las barras de torsión, que eran típicas de todos los R5 hasta ese momento, por unos muelles helicoidales. Bueno, este coche tiene 2 hitos muy importantes. El primero, que sirve de base para uno de los modelos más míticos de Renault 5 Turbo, el Renault 5 Turbo Cevennes, ¿no? Y sobre todo el Tour de Corse. El Tour de Corse, ambos se debe su nombre a que ganaron estas pruebas y tenían respectivamente 200 y 220 caballos. El segundo hito es que este coche salió en una película de James Bond, acompañado nada más y nada menos que de Sir Sean Connery, que a mí me gusta, a lo mejor a ti no te gusta. ¿Te gusta también Sean Connery? Era el mejor. Y apareció en la película Nunca digas nunca jamás. Renault 5 Maxi Turbo. Y llega el Renault 5 Turbo con mayúsculas. Llega la bestia. Llega el Renault 5 Maxi Turbo. Es la bestia porque otras cosas se llama como yo. Se está metiendo conmigo Rodrigo porque es verdad que a mí no me gusta que me llamen Maxi, me gusta más que me llamen Max, como Max Biaggi, por ejemplo. Pero bueno, vamos que yo me voy por los cerros de Úbeda. Aquí ya no hablamos de una evolución del Renault 5 Turbo. Yo os diría que aquí podemos hablar de un coche casi completamente nuevo. Para empezar, por ejemplo, el motor sube la cilindrada, sube hasta los 1,5 litros. Pero donde se produce una mejora espectacular es en el sistema de sobrealimentación. ¿Por qué? Primero, se pone un turbo nuevo, más gordo. Un turbo que me hace gracia, pues se denomina T3/T4. Yo creo que es un T4, pero bueno, era un turbo más grande y que comprimía más que el anterior. Se pone intercooler, que esto, como sabéis, consiste en enfriar el aire antes de que entre en el motor, con lo cual, a igualdad de volumen, puedes meter más aire. Pero sobre todo, no olvidéis que estamos hablando de una versión de competición, porque este coche no existe de calle. La presión de sobrealimentación se sube nada más y nada menos que a 2,85 bares. Es decir, casi 3 veces la presión atmosférica. Gracias a esto, ¿qué se consigue? Bueno, pues se consigue que este coche anunciara
360 caballos, que respecto a los 220 del Tour de Corse era una mejora importante. Pero es que además todo el mundo sabe, se rumorea, pero todo el mundo sabe que si las cosas se ponían feas, llegaba el ingeniero de turno, le daba al tornillito del turbo y este coche era muy fácil que sobrepasara los 400 caballos. Bueno, os quería dar una referencia, es casi lo que daba un Fórmula 1 de la época, ¿no? Pero bueno, seguía la obsesión por el peso, hasta tal punto que los buckets, que es como se denominan a los asientos de competición, eran de fibra de carbono y muchas partes del motor, entre ellas los cárteres, eran de magnesio, con lo cual se mantenía el peso, a pesar de intercooler y otras mejoras, en 900 kilos. Otro cambio importante es la suspensión. Aquí ya nos olvidamos de las suspensiones que inicialmente eran derivadas del Renault 5 de calle, con barra de torsión, y todas llevan muelle con un amortiguador concéntrico. Es decir, que llevan el amortiguador con el muelle al lado, que además eso permite, por ejemplo, con el cuerpo de amortiguador roscado, regular fácilmente la altura. Además, los amortiguadores eran francamente buenos y bueno, junto con otra mejora muy importante, de las más importantes, porque si fijáis el Maxi Turbo de frente, lo que más llama la atención es que el frontal es mucho más ancho. Ensancharon la vía delantera hasta hacerla casi igual de ancha que la trasera. Con lo cual, este coche, una de las cosas que hacía, yo os lo he contado, que ensanchar la vía equivale también a acortar la distancia entre ejes. Era un coche que entraba mucho mejor en curvas. Como os podéis imaginar, el Mundial de Rallys son curvas bastante cerradas y este coche suponía un paso de gigante respecto al anterior. De este modelo hay tres cosas importantes que me gustaría contaros. La primera, solo se fabricaron 8 unidades. Por ahí podréis leer que se fabricaron 20, y no es verdad. Se fabricaron piezas, suficiente cantidad de piezas como para haber construido 20 coches, pero se fabricaron 8. Las otras piezas quedaron para repuesto. La segunda cosa importante, sobre todo para los españoles, he hablado de un piloto mítico como Jean Agnotti, pero otro piloto mítico es Carlos Sainz, y Carlos Sainz corrió con este coche. Yo he podido verle al borde de una cuneta y os aseguro que era un espectáculo. Y otra cosa que muchos pensaréis, es una pena porque este coche, si hubiera tenido tracción total, que nunca la tuvo, pues hubiera podido competir de tú a tú con los más modernos o posteriores Grupo B. Es verdad y es mentira. ¿Por qué os digo que es mentira? Porque existió un Renault 5 Maxi Turbo tracción total. Existió, pero en España, porque Guillermo Barreras se hizo con uno de estos coches, le instaló una tracción total y ganó el Campeonato de España de Rally sobre tierra. Super 5 GT Turbo. Hay gente que no incluye al Super 5 GT Turbo en esta saga de Renault 5 Turbo, porque es otra generación. Bueno, se llamaba Super 5, pero era una denominación comercial, era un Renault 5. Además, un Renault 5 diseñado nada más y nada menos que por Marcello Gandini. Es cierto que el coche era muy diferente, no tiene nada que ver con la anterior generación. Lo más importante, aparte de que el coche fuera más ancho, con suspensiones delanteras McPherson, pero lo más importante es que el motor iba transversal. Y a nivel de motor había otro cambio muy importante. El carburador ya no era aspirado, sino soplado. Es decir, que el turbo comprimía aire y metía aire a presión en el carburador, que tenía que ir presurizado, pero esto se entendía que era un sistema mejor y mucho más seguro. Hubo dos versiones, yo no las he separado porque eran esencialmente las mismas, ¿no? Lo que se llama fase 1, que dura hasta 1987, o sea, 2 años, y que tenía 115 caballos, y luego, la que para mí es sin duda la mejor, la fase 2, no tanto por los 120 caballos, que eran solo 5 más, no tanto por las llantas, para mí mucho más bonitas, sino porque, como ahora os contaré, la suspensión delantera estaba mucho mejor resuelta. ¿Por qué os digo que estaba mejor resuelta? Porque esencialmente era igual, era un problema de reglajes, pero el primer Renault 5 GT Turbo era un coche que por tema de caídas, anchura de neumático y reglajes, cuando acelerabas, como se suele decir en el argot, buscaba, o sea, la dirección tiraba por un lado y otro, era un coche muy nervioso. En el fase 2 esto prácticamente había desaparecido. Era un coche que tenía un paso por curva bestial y siempre lo digo, ¿cuál fue su mayor mérito? Ofrecer un coche de unas prestaciones excepcionales a un precio muy interesante. ¿Cuál fue su mayor demérito? Ofrecer un coche de unas prestaciones excepcionales a un precio muy asequible. ¿Por qué? Porque el coche no era peligroso, ni le entraba al turbo, ni cosas raras. Lo que pasa es que caía en manos de gente que no tenía experiencia para llevar un coche tan rápido. En todo caso, la mayor diferencia de este Super 5 GT Turbo es que aquí ya la apuesta era los clientes normales. Se utilizó para la Copa, yo lo pude probar, por ahí tengo una revista donde aparezco probándolo, pero era un coche destinado a la gente de la calle.
También, como os he contado, había muchas leyendas urbanas, a mí me llegaban al consultorio entonces, no, es que he ido a reducir un semáforo y me ha entrado el turbo. Bueno, no, el turbo no entraba. O sea, si haces un puntata colmar y haces un acelerón y no habías pisado el embrague, pues claro, te estrellabas, pero el coche no hacía ninguna cosa rara, salvo, como os digo, tener muy buenos frenos, un elevado paso por curva y unas prestaciones muy, muy importantes. Siempre os digo que para poner en valor lo que han significado coches, cuando hablamos de coches que ya tienen años, hay que situarse en la época. Yo os digo una cosa, ahora lo vemos, el mito Renault 5, cómo mola, qué tal. Sí, pero en ese momento Renault fue muy, muy, muy valiente. Arriesgó mucho, pero en este caso le salió muy bien, porque son coches, bueno, queridos, admirados y algunos muy, muy, muy cotizados. Voy a elegir para coche del día Renault 5 GT Turbo y los más, iba a decir viejos, los más veteranos de este canal dirán, pero Máximo, ¿ya has elegido el Renault 5 Turbo? No, porque voy a elegir la versión de competición, porque tuve oportunidad de probar el coche de competición. Además, voy a buscaros la revista donde apareció el reportaje, que era una comparativa muy chula, que el coche de mi buen amigo Javier Moreno, un pilotazo, ganó ese año la Copa Renault, y bueno, la verdad es que el coche, si el coche de calle era una pasada, el de carreras, que se acercaba a los 180 caballos, era una auténtica máquina. Llegamos a nuestro colutorio donde Seb Loeb, que imagino que no es Sebastián Loeb, nos dice que qué diferencia hay entre soplado y aspirado. Bueno, ya lo he dicho, súper rápido. Aspirado es cuando el carburador va antes del turbo y el turbo comprime mezcla. Soplado es cuando el carburador va después del turbo y el turbo comprime aire. Esto hoy día, salvo para clásicos, es irrelevante. ¿Por qué? Porque con todos los coches que, como ahora llevan inyección, en todos los casos hoy día, los coches de gasolina, en los diésel, el turbo comprime solo aire. Pacho, P-A-T-X-O, SS, me dice si es buena idea convertir un R5 TS en un Copa. Pues mira, no. ¿Qué quieres que te diga? No. A ver, si es un capricho que tienes y no encuentras un Copa y se te ha metido entre ceja y ceja, vale. Pero te digo una cosa, lo más sensato es restaurar el R5 TS, venderlo y con lo que te den y un poquito más, comprarse un R5 Copa original. Y ya llegamos al final de este vídeo. Bueno, un vídeo que a mí me ha encantado porque es algo que he vivido en primera persona. Me gustaría saber si a vosotros también os ha gustado. Importante, muy importante, consultorio. Si nos queréis mandar consultas, mandadlas a este email que aparece aquí abajo, el de consultorio. Pero si queréis mandarnos una intro, que por supuesto la tenéis que hacer en horizontal, con un buen sonido original, lo tenéis que mandar a este otro correo. Y ya sabéis que os esperamos de nuevo, que tenemos muchas redes sociales, que tenemos los podcasts de los lunes y sobre todo que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!